Les invito a ir, por supuesto, a Hebreos 12 y puessto los ojos en Jesús. Permítame leer yo, porque sé que muchos tenemos diferentes versiones. Yo leeré desde la Reina Valera del 60. Vamos a leer del 1 a el 11. Capítulo 12 de Hebreos, versículos del 1 al 11. Estaremos meditando después brevemente sobre ello. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su sanidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por la palabra tuya. Como decíamos anteriormente, estábamos estudiando en nuestra clase de la escuela dominical, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca tuya. Nosotros sabemos también que la palabra tuya no volverá a ti vacía, sino que será prosperada y hará aquello para lo cual fue enviada. Y lo hará en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Nosotros somos todos uno, Señor, y queremos ser uno en ti. Ayúdanos en este día, cuando abrimos las Escrituras, a estudiarlas fielmente, a predicarlas fielmente, Señor, y lo hacemos todos responsablemente, estando delante de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, como padres hay muchas cosas que son ineludibles para nosotros. Por ejemplo, una de las cosas ineludibles para nosotros son las luces. ¿Quién de nosotros en esta tarde, por ejemplo aquellos que somos padres, puede evadir el desafío que tenemos por delante? El hermano Asiel mencionaba muy brevemente esto. Nosotros en esta época nos enfrentamos al problema, mencionemos uno solo. Si usted regaña a su hijo y usted regaña a su hijo un poco más allá, no estoy hablando de maltratarlo, pero bueno, quizás usted le dé un par de nalgadas a su hijo en este momento tiene la autoridad completa de ir y quejarse de usted. Incluso llega una edad fundamentalmente en la adolescencia en que los hijos pueden llamar por teléfono, ellos ya le enseñaron en la escuela, por supuesto, que cómo pueden hacer esto, y llaman a DACA, creo que se llama la organización, si mal no recuerdo, ¿no? DACA es another one, ok. Esa gente, ahora se me olvidó el nombre, pero tiene un nombre para esto, y entonces ellos llaman por teléfono y se quejan y vienen, y usted puede ir preso, usted puede quitarle el hijo y todo lo demás. Y nosotros conocemos, Liz y yo, a un hermano, ¿cómo se llama? Typhus, creo que se llama. Me cayó como decimos, como se dice en México, el 20. Tenemos otro problema mucho más grande, ¿no?
Tenemos una generación que está creciendo a nuestro alrededor y que no tiene ningún conocimiento sobre la paternidad, y no solamente porque no la tienen la paternidad, sino porque hay muchos padres que estando presentes no son padres. Esto pasa mucho aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? En muchos casos se ha pasado por alto el papel esencial, diferenciador de lo que significa en primer lugar ser niño en un hogar y en segundo lugar de ser padre sobre un hogar. El padre es el que ha sido puesto como padre, como autoridad sobre el hogar, y no solamente para llegar y traer dinero a la casa, que es lo que muchas veces hacemos, sino para traer esas cosas que también salen de la boca de Dios y que son tan importantes, en especial la palabra del Señor. Ahora, hay una cosa muy especialísima en la cual me quiero centrar hoy, porque cuando en esta porción de las Escrituras tenemos para estar hablando de muchas interesantes cosas, yo me voy a centrar en una que no nos gusta a menudo. De todas las características que el escritor de Hebreos pudiera haber usado para describir la paternidad de Dios, aquí en el 12 él aísla de una manera especial a algo que no nos gusta, que es la disciplina. Yo siempre digo que la disciplina, a menudo cuando se menciona en el ambiente cristiano, nosotros tenemos por disciplina que algún hermano, alguna hermana, después de hablar con ella repetidas veces, la iglesia lo disciplinó. Se fue el hermano o la hermana y no lo vemos más. La disciplina del Señor es bien diferente de esto. El versículo 7, por ejemplo, nos dice acá en nuestras escrituras: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjense que eso es muy interesante. En nuestra época, a menudo se considera muy correcto no disciplinar a los hijos. En aquella época, el que no disciplinaba a un hijo, se consideraba que era un hijo que no le importaba en lo absoluto, ¿verdad? Y por ejemplo, en el ambiente de los romanos a menudo tenían muchos hijos ilegítimos, a los cuales ellos no les prestaban ningún tipo de atención, y por tanto no los disciplinaban. Al hijo que ellos les interesaba que fuera por el buen camino, ellos se ocupaban de él, insistían en él, en disciplinarlo, enseñarle una serie de cosas, a que leyera, a que aprendiera a leer y escribir, lo básico, ¿verdad? A que aprendiera, por ejemplo, la oratoria, a que aprendiera las bases del arte militar y la lucha cuerpo a cuerpo y todo lo demás. La expresión clásica del amor de un padre es la disciplina, ¿verdad? Y en nuestro caso, muchos de nosotros podemos estar agradecidos en el día de hoy a la disciplina que nuestro Padre terrenal, ¿verdad?, puso en nosotros. La disciplina, en cuanto a un niño, se puede definir con estas palabras. La disciplina no es darle al niño todo lo que el niño quiere, sino darle al niño lo que el niño necesita. Cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros a menudo venimos con un pliego de demandas bien largo, una base de datos entera de demandas que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Pero Dios es el que verdaderamente sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Si nuestros hijos han de llegar a la madurez, entonces nosotros descuidar la disciplina lo debemos hacer a nuestro propio cuenta y riesgo. Ahora bien, estas personas a las que se escribe la carta de los Hebreos eran personas que se habían convertido al Señor Jesucristo, habían empezado a recibir todos los beneficios de la adopción, pero estas personas a quienes habían escrito la carta estaban pasando algunos problemas, ¿verdad? Ellos habían abrazado a Cristo como Señor, Salvador, Maestro, amigo y guía, y habían emprendido el camino de seguirlo. Pero quizás, no sé quién haya leído el libro El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Entonces ahí hay una parte al principio del libro que van andando cristianos y flexibles, porque ya uno se había vuelto atrás. Y entonces caen en el pantano de la desesperación. En el medio de cuando están en esto del pantano de la desesperación, flexible se vira para donde está Cristiano y le dice: oye, mi Cristiano,
estoy parafraseando el libro, esto está muy duro para mí. Y entonces mira el lugar más cercano por donde se podía salir del pantano e ir para su casa, de vuelta a su ciudad, de vuelta a donde mismo él estaba, y hace así y toma por ahí. Estos hermanos en aquel momento y nosotros hoy en día a menudo queremos hacer lo mismo que hizo Flexible, ¿verdad? Irnos por el lado más corto, de vuelta a ¿qué? Al mismo lugar donde estábamos nosotros antes, ante la tentación. Ahora, si nosotros miramos atrás en el 10:39, él llega y nos dice básicamente que no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que continúan. Y él nos llama a continuar frente a la adversidad, frente a las dificultades. Y aquí, cuando llegamos después de pasar por toda la galería de la fe que tenemos en el capítulo 11, se nos explica por qué, por todas las personas que se mencionan ahí, habían vivido por fe y por la fe habían recibido lo que habían recibido, lo bueno, pero también lo malo. Llegamos al 12 y entonces básicamente él lo que nos está diciendo aquí es más o menos como que quizás tú te quieres concentrar mucho en las personas de la galería de la fe en vez de mantener los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? Y entonces por eso es que nos dice acá en el 12, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro, o sea, rodeándonos a nosotros, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por cierto, si alguien recuerda el libro, en ese momento Cristiano estaba cargando todavía un gran peso. Pero bueno, eso se los dejo para que lean este libro tremendo, que no por gusto se considera un clásico. Y nosotros tenemos acá el ejemplo de que el Señor hizo cosas por nosotros. Por ejemplo, Él soportó toda oposición de hombres pecadores y nos dice que si mantenemos los ojos en Él, entonces no nos cansaremos ni nos perderemos nuestro ánimo. Y en el 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por tanto, cualquiera que en esta época quiera presentarle, como se nos presenta a menudo el cristianismo, como un viaje de placer, una cosa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, ¿verdad? Usted va haciendo check marks, así le va poniendo pestañitas, este hecho, ya todo lo resolvemos, ¿verdad? La palabra de Dios no nos dice esto, que va a ser fácil. Nos dice que si nosotros queremos verdaderamente afirmar las verdades de la palabra de Dios y vivir para Jesucristo, nosotros vamos a experimentar lucha. Versículos 5 y 6. Él básicamente lo que nos está diciendo es lo siguiente. Él nos está diciendo que ya hemos olvidado las Escrituras. De otra manera, ¿verdad? Porque esto que tenemos acá es una cita de la palabra de Dios. Dice el 5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, ¿qué? Diciendo qué cosa. Bueno, esto, hijo mío, no menosprecies a la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a ver rápidamente en un par de frases esto. En primer lugar, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Qué cosa es menospreciar? La palabra, cuando nosotros la leemos, menospreciar significa darle menor precio a algo que lo que en realidad tiene. Nosotros pensamos a menudo acá en otras cosas, ¿verdad? Nosotros podemos ver la mano de Dios trabajando en nuestras vidas, en nuestras luchas, pero a menudo estamos tentados a irnos por aquellos atributos de nuestro Padre Celestial que nos son más apetecibles. Dios es amor. ¿Dios es fuego consumidor? No, esa parte no me gusta. Dios es amor, ¿verdad? Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Pero cuando empezamos a decir estas cosas, a menudo nosotros decimos sí, pero, como decía el hermano, sí, pero quizás nosotros pudiéramos hacer estas cositas de una manera diferente, ¿verdad? El peligro radica en no reconocer que la mano de Dios está obrando tanto en nuestras luchas como en nuestros éxitos.
Muchos hermanos hemos conocido la mano de Dios trabajando más en nuestras luchas que en nuestros éxitos. Porque muchas veces cuando nosotros nos va bien, nosotros no nos viramos para el Señor. Y cuando nosotros que tenemos un fracaso, es cuando nosotros nos viramos al Señor y decimos, Señor, ¿verdad? Sin embargo, todavía tratando de evitar las pruebas, dejamos de recibir bendiciones. Seguidamente, no desmayes cuando eres reprendido por Él, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El primer peligro es que nosotros tomemos a la ligera la disciplina del Señor. El segundo es que nos dejemos aplastar, nos sintamos aplastados por la disciplina esta que viene a nuestras vidas. Es una palabra muy importante para estas gentes que estaban ahí, para estas personas, estos hermanos de aquella época. Es importante para nosotros. La vida es tanta que nos carga con muchos problemas, y la tendencia natural de ellos, como la nuestra, es simplemente pensar que Dios me ha abandonado, Dios me dejó, ya Dios no está conmigo. Finalmente el versículo 3 nos dice que quiero que les quede absolutamente claro que el Señor disciplina a los que aman, lo que dice acá, parafraseando esto. Dios disciplina a los que aman. Nosotros quizás estaríamos tentados a cambiar el verbo aquí. Es decir, el Señor provee para los que aman, es cierto. El Señor protege a los que aman, también, lo leímos hoy, por supuesto que lo hace. Pero la característica distintiva para el escritor de Hebreos es, si quieres saber si eres un hijo de Dios, lo sabrás porque el Señor te disciplina. ¿Verdad? Y es difícil, como canta, hay una canción por ahí que dice que lo difícil es decir que yo estoy bien, estoy traduciendo el inglés, estoy bien cuando estoy siendo acercado a la llama. ¿Sabes? Tú estás aquí fuera de la llama de la prueba, cuando la llama te acercan a la llama de la prueba, así, imagínate que estás en las manos de Dios, ¿verdad? Están pasando cerca del fuego, entonces tú dices, ahí es cuando tú tienes que llegar y abrazar más fuerte a nuestro Señor. El Señor no disciplina a aquellos a quienes es indiferente. El afecto por sus hijos, aquellos quienes han aceptado, adoptado. Allí al final del versículo 6 no anula los propósitos de Dios para nosotros, ¿verdad? El hecho de que Él azota al que recibe por hijo. Él no está dispuesto a pasar por alto nuestras fallas y nuestras debilidades, porque estas mismas cosas impedirán nuestro crecimiento espiritual. Yo he comparado esto, por ejemplo, con el entrenamiento de cualquier tipo. Usted está aprendiendo a luchar, usted está aprendiendo a programar, usted está aprendiendo a hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que la persona que le está enseñando a usted va a tratar de que usted haga? Que usted aprenda bien lo básico, que usted haga bien una cosa antes de aprender la otra. ¿Por qué nosotros podemos pensar que nosotros podemos pasarle por arriba, ¿verdad? Y pasar a lo grande, a lo más glorioso, al menos en nuestra propia visión en cuanto a nuestra relación con Dios se refiere. Es por eso que como la paternidad general no puede dejar que los hijos se vayan con la suya, porque si lo hace saldremos menos de lo que nuestro Padre quería para nosotros. Dios también usa la disciplina para curtirnos. Y curtir aquí lo quiero usar de la manera que uno cura el jamón o uno cura el queso. Usted sabe que el queso, ¿qué cosa es? Tenemos la leche, que es líquida, ¿verdad? Y nosotros procesamos eso y al final obtenemos el queso que nos gusta tanto. El Señor, de igual manera que curte el queso, de igual manera que nosotros curtiríamos el queso, de igual manera que nosotros curamos el jamón, el Señor quiere transformarnos, el Señor quiere sacarnos de este que estaba aquí y llevarnos a ese que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Ese nuevo ser humano, parecido cada vez más al primogénito de la nueva creación.
La mayoría, sin embargo, nosotros queremos tener ojos suaves y tiernos, por ejemplo, sin pasar nunca por lo que nos hace llorar y rompe nuestros corazones. La mayoría de nosotros que queremos poder ministrar a otros a partir de la plenitud de la experiencia que no tenemos. Nosotros no queremos pasar por la experiencia que nos da la preparación para ministrar. Básicamente, a menudo, una de las críticas mías que yo siempre he tenido, en particular, que yo, por lo menos a mí, no me hablan muchos de los libros cristianos de más éxito en los últimos tiempos, es el hecho de que es como algo así: presiona el botón A, luego presiona el botón B y ya, usted resolvió. Estamos listos, terminamos el primer libro, terminamos el primer ciclo de estudio y todos nos congratulamos los unos a nosotros, nos damos a la tentación de pensar que verdaderamente hemos avanzado en algo y así seguiremos hasta que se nos oriente un nuevo libro que estudiaremos a continuación, ¿verdad? Ahora aquí el escritor de Hebreos simplemente nos dice: quiero hablarte de la paternidad y qué cosa es la paternidad, y nos dice que la palabra clave es disciplina. Ahora bien, vamos a hablar 3 puntos. Y ya con esto terminamos. El privilegio de la disciplina. La disciplina es un privilegio. Nosotros tenemos el privilegio de ser disciplinados por Dios. La disciplina es pues un signo de nuestra relación filial, nuestra relación de hijos con Dios. Mucha gente dice, aún, como se decía en aquella época, si fuéramos realmente hijos de Dios, entonces no tendríamos que pasar por estas cosas, ¿verdad? Y no le voy a pedir que levante la mano, pero pienso que todos podemos levantar las 2 manos, ¿verdad?, ante esto. Si Dios realmente me amara, esto no me pasaría a mí. Pero detrás de todo esto está en un entendimiento erróneo, que es más o menos así: si Dios realmente me amara, no pasaría por esto. Pero es al revés, porque Dios me ama de verdad. Yo estoy pasando por esto, ¿lo he pasado o voy a pasarlo? Y nosotros, yo por lo que he oído hablar, muchos tenemos experiencias bien difíciles en nuestra vida: la pérdida de nuestros padres terrenales, un padre terrenal o una madre terrenal que nunca nos aceptó, nuestro pecado, nuestras luchas. Si nosotros vamos a seguir a Cristo de todo corazón, si vamos a vivir como hijos en la casa de nuestro Padre, entonces la disciplina que vamos a recibir será una parte constante de la experiencia nuestra. De hecho, el versículo 8 nos dice que sin disciplina, entonces somos bastardos, no somos hijos legítimos de Dios. Nos dice acá, ¿verdad? Porque el privilegio de la disciplina es el que distingue al creyente del incrédulo, dicho de otra manera. Y el 9 se mueve de menor a mayor, argumenta que desde la experiencia humana, dice además, todos hemos tenido padres humanos que nos enseñaron, así que tanto más como no nos va a enseñar nuestro Padre Celestial. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, y nuestros hijos a la larga, casi siempre, si son agradecidos, nos respetan por ello. Y quiero decirles que una de las cosas mejores que yo he recibido de mis hijos no ha sido regalos del Día de los Padres de este tipo, sino que los hijos míos me han dicho: papá, yo estoy muy contento que tú me enseñaste esto o esto. Yo recuerdo cuando tú esto y esto, yo digo, bueno, quizás cosas que ni me acuerdo, ¿verdad? Dice Proverbios 29:15, aplica para la madre en este caso, en específico, pero aplica para los dos. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría. La vara, el cuje, ¿verdad? En Cuba decimos el cuje, o una ramita más bien fina, cortada, arrancada de cualquier árbol, quizás con algunas hojitas en la punta, ¿verdad?, que cuando te dan, te la sientes. Ese es el cuje. La vara o la chancla. Bueno, chancletazos siempre son buenos.
Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a la madre. Va a avergonzar a la madre, al padre y a todos nosotros, los que estén por ahí, hasta los tíos. Si tú y yo vamos a seguir a Cristo de corazón, si vamos a vivir como hijos en la casa de nuestro Padre, entonces la disciplina va a estar ahí constantemente. Ahora, ¿para qué la disciplina? Versículo 10. Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, ¿verdad? Pero aquí observemos que se está refiriendo a Dios en este caso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es una cosa que tenemos todos los padres, tenemos que confesar. Nosotros muchas veces castigamos a nuestros hijos no por lo que han hecho, sino por cosas que no siempre están relacionadas directamente con ellos. Digamos, yo estoy en el supermercado y el niño está conmigo, yo estoy solo, nadie me está viendo. Probablemente yo deje que el hijo mío haga ciertas cositas o mi hija haga ciertas cosas, que si hay alguien que me conoce a mí, por ejemplo, yo veo que la hermana Cristina viene de pronto por el pasillo, enseguida yo agarro al niño y le veo un jalón de oreja y le digo, venga acá y usted se me porta bien, porque ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? O por el contrario, usted le dice al niño o a la niña, espérate a cuando llegues a la casa, ¿verdad? Que ahí es donde te va a tocar la buena. Y eso se llama, hay un chiste por ahí que se dice que eso son las palabras, lo que me enseñó mi madre, ¿no? Y entonces dice que mi madre me enseñó la anticipación. Decir, espérate, prepárate para lo que viene después, ¿verdad? Dios es mucho más sabio. Nuestro Padre Celestial ordena los eventos, los está permitiendo para nuestro bien y para que podamos llegar a ser como su Hijo. ¿Qué significa esto? Para que podamos participar de su santidad. Es esto lo que significa, ¿verdad? No significa que nosotros tengamos que ser rígidos, almidonados, ¿verdad? Porque Dios no es eso. Lo que significa es que somos apartados por Dios y apartados para Dios. La santidad es eso, ser apartado por Dios y apartado para Dios. Dios, encontramos constantemente en el Antiguo Testamento un Dios como celoso, ¿verdad? Primer mandamiento, dice ¿qué? Amarás al Señor con todo tu ser, básicamente, ¿verdad? Un Dios celoso. Entonces, en un mundo en tinieblas, el atractivo de la seguridad es muy deseable probablemente. Ahora bien, Dios usa todos esos factores en nuestras vidas para moldearnos. Hay un libro que me gusta mucho, yo lo puse una foto que subrayé en preparación para el sermón, el libro de Packer, que escribió un libro que tiene muchos títulos, ¿no? Uno de ellos en español se llama El conocimiento del Dios Santo. Y allí él dice esta frase, dice, el amor de Dios es severo, no porque a Dios le da la gana de ser severo. El amor de Dios es severo por una razón importante, porque es expresión de santidad en el que ama y porque procura la santidad de aquel que es amado. Fíjense, Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos, no porque Él le da la gana, sino porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Dios quiere para nosotros lo mejor. ¿Qué es lo mejor? La santidad, ¿verdad? La Escritura, dice Parker también acá, disculpen, hay otro que es Parker, este es Packer, el que empaca. Las Escrituras no nos permite suponer que porque Dios es amor, podemos pedirle que conceda la felicidad a quienes no buscan la santidad, o que proteja del peligro a los que ama cuando sabe que necesitan afligirse más para su santificación. Dios puede en primer lugar no darte lo que tú pides o lo que tú piensas que necesitas si tú no estás buscando la santidad antes. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todas estas demás cosas serán añadidas. O que proteja del peligro a los que ama cuando sabe que necesitan afligirse más para su santificación.
Difícil, pero es así. Ahora bien, tenemos como tercer punto el producto de la disciplina, el resultado final de la disciplina. En el versículo 11, ¿verdad? El privilegio de la disciplina, el propósito de la disciplina y el producto de la disciplina. Ahora vamos a ver el producto en ese orden. Nuestra disciplina parece agradable, no para ninguna disciplina, disculpe, parece agradable, dice acá, en el presente, si no dura, si no trae triste, si no doloroso. Trae tristeza, ser doloroso. Ahora, el escritor de ninguna manera está minimizando la experiencia por la que vamos a pasar. Si nosotros pudiéramos quitar de una manera informática, ¿verdad? Como quitamos en nuestras vidas las cosas, apretando la tecla eliminar, la tecla delete en nuestros teclados, ¿verdad? Ya borramos esa línea, borramos esa palabra y seguimos. Pero lo que pasa acá es que el Señor nos dice básicamente que no te centres solamente en las marcas rojas, en los moretones, los golpes, las lágrimas y la angustia. Dice el Señor, quiero que los aguantes y entiendas que como duele en el presente, está subordinado a lo que tiene el futuro para nosotros, ¿verdad? Porque más adelante va a producir esto que se nos dice aquí al final del versículo 11, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué cosa es ejercitarse, verdad? Bueno, ejercitarse es tener paciencia para entender que las cosas llevan su tiempo. Nosotros a menudo pudiéramos aprender mucho del agricultor. Yo he empezado me dio por sembrar cosas en la casa y he sembrado varias plantas, etc. Ahí por ejemplo están los adenios de la madre de Mayara, de Azalia, que está esperando en cola a que los adenios crezcan. Y lo interesante es, no para ponerla a ella en el lugar, pero yo por ejemplo le pregunté a Azalia, ¿los quieres ya pequeñitos así? ¿O quieres ya cuando ya estén más grandes? No, yo espero que estén más grandes, ¿verdad? Igual decimos todos nosotros. Es muy difícil plantar algo, venir día tras otro echándole agua, echándole abono, poniéndolo al sol o en la sombra según corresponda, y usted ve que no sale nada. Y usted dice, bueno, ¿irá a salir algo aquí o no? De esta misma manera, el fruto apacible de justicia, para los que en ella hemos sido ejercitados o entrenados, es algo difícil. En el momento tú no lo ves. Y es muy difícil de verlo, ¿verdad? ¿Qué cosa es esto? El hecho es que las personas, la cosecha no la recogen simplemente las personas que experimentan la disciplina, sino las que son entrenadas por la disciplina. En el caso del niño, hay un ejemplo muy sencillo. Usted le dice al niño, óyeme, te voy a castigar por esto y el castigo va a consistir en esto y esto. Una de las reacciones típicas es, dice el niño más o menos así, está bien, bueno, adelante, haz lo que tengas que hacer. ¿Ustedes creen que hay entrenamiento en eso? No. El niño dice, yo sé que de todos modos me va a tocar o no me va a tocar, así que ¿qué voy a hacer yo? Yo acepto eso. De todos modos, cuando termine, se acabó, yo sigo en lo que yo estaba, igualito. Nosotros hacemos con el Señor esto mismo, ¿verdad? Hay otro que es el espíritu de autocompasión. Uno llega y dice, soy el único muchacho al que le pasa esto. Por ejemplo, cuando están en la escuela, ¿verdad? Nadie más entiende esto en mi escuela. Ninguno de mis amigos tiene esto, nadie tiene este problema. Mírame, yo soy la peor persona del mundo. Por ejemplo, cuando usted le dice al niño que no debe ir vestido, disfrazado cuando viene Halloween a la escuela. Eso no es entrenamiento. Tampoco estamos entrenados cuando respondemos con espíritu de resentimiento. Como mismo el niño te dice, ¿qué fue lo que hice yo para merecer esto? ¿Quién crees tú que tú eres? O el niño llega y te dice una frase que nosotros conocemos, mi esposo y yo, si yo soy tu niñito. ¿Verdad? Chiquitico, Luisito le decía, mami, y a Luis se le partía el corazón y tenía que virar la cara, porque le decía, mami, ¿cómo tú vas a hacer eso? Si yo soy tu niñito.
nosotros le decimos eso mismo a Dios. Nosotros nos miramos a Dios y le decimos, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Verdad? La única vez que la disciplina produce entrenamiento, produce ejercicio, que nos ejercita, ¿verdad? Es cuando la persona es entrenada. Significa que se somete a ella, cuando nos sometemos a la disciplina, con un espíritu de perseverancia que reconoce que la fuente de la disciplina es la mano de un Padre amoroso. No es un tirano cruel, no es un Dios separado de todo que no nos ama. Nosotros tenemos un Dios que es un Dios misionero, un Dios que ha venido a nosotros, un Dios que se ha dado a conocer a nosotros y que tiene para nosotros los mejores propósitos.